Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a una nueva aventura. Bienvenidos a The Sinking City, en su versión de PlayStation 5, que estaba la versión de Play 4. Y hace no mucho, aunque sí un tiempecillo, ya sacaron como una especie de versión para PlayStation 5. Estamos jugando esa versión. No sé qué es lo que trae nuevo. Sé que trae como 4K, 60 FPS, algunas misiones nuevas, tiempos de carga más rápidos, en fin. Lo típico, ¿no? Que se suele traer en este tipo de cosas. Vamos a jugar a The Sinking City. ¿Qué es The Sinking City? The Sinking City es un juego de mundo abierto, entre comillas, como semiabierto, en el que somos un investigador privado que viaja a la ciudad semisumergida de Oakmont para investigar un caso. No sabemos qué caso es, pero como estáis viendo tanto en el fondo de pantalla del juego como en las palabras City, veis que tienen como muchos tentáculos y tal. Obviamente, este juego es otro juego inspirado en las obras de H.P. Lovecraft, que tanto me gustan a mí. Lovecraft a mí me flipa muchísimo. Me encantan, vamos, todos los libros que saqué de su obra, Las montañas de la locura, en fin. Lo típico, ¿no? Lo que se suele decir. Yo sé que he nombrado la típica de Las montañas de la locura, pero es para que no... Para que, yo qué sé, para la gente que no conozca mucho a Lovecraft, pues creo que se llamaba así, ¿no? Las montañas de la locura. ¿Cómo es la palabra? Mainstream, ¿no? Pero, por ejemplo, Dagon, ¿vale? O Dagon es otro libro de Lovecraft. Las sombras sobre Innsmouth, el Necronomicon, los gatos de Ulthar. Así que se me vienen así a la cabeza. O Nyarlathotep, ¿vale? Azathoth. Hay un montón de libros cortos también, ¿no? O yo qué sé, uno que a mí me gusta mucho es El ser en el umbral. A mí el ser en el umbral o la cosa en el umbral, como se solía llamar aquí también en España, pues... Tocho, 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 ¿eh? Tocho, tocho, tocho. O, por ejemplo, una película muy inspirada en Lovecraft es el Color Out of Space. Colores fuera del espacio, ¿no? No sé, por nombrar algo. Porque todo el mundo o le suena En las montañas de la locura o La llamada de Cthulhu. Es lo único que le suena, ¿vale? Pero él escribió el Necronomicon, escribió Nyarlathotep, escribió Las ratas de las paredes o La ciudad sin nombre. Tantas obras. O sea, hay un montonazo, tío. O A través de la puerta de la llave de plata. Esa es brutal, ¿eh? Esa es increíble. O Celefais. Pero bueno, era para nombraros obras que a lo mejor no conocíais de Lovecraft. Pero bueno, para que sepáis un poquito de cómo va esto. Así que vamos a iniciar una nueva partida. Lo que tiene este juego, ¿vale? Es que este juego va de investigación. Ahora vamos a ver cómo se juega. Yo solamente he visto un poquito por ahí, ¿vale? Bienvenida, Gélida. Querido señor Charles Reid, ese somos nosotros. Tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakmont, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas, los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakmont, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad, creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Johannes Vanderberg. Nosotros también tenemos esas visiones.
Y así empezamos la aventura. Con una locura que tenemos. Vale. Sí que se notan los 60 FPS, tío, a la versión de Play 4, ¿eh? Se nota bien, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos en el inventario? Tenemos un kit de primeros auxilios. Vale, estas son las opciones. Tenemos un mapa que todavía no tenemos. Habilidad. Mira, hay habilidades de combate, de vigor y de mente. Tenemos el trasfondo, por el podemos hacer cosas. Cuaderno para casos principales y secundarios. Hay misiones secundarias. Y el Palacio de la Mente ya veremos para qué es, ¿vale? Esto es para rebuscar. Y hay que mantener pulsado, vale. Pólvora, muelles y 2 casquillos. Esta es una 9 milímetros. Nos la llevamos. 6 balas. Carta de Johannes Vanderberg. Es la que hemos leído antes. La cámara. Se han reunido las pruebas clave. Cuaderno, ¿vale? Esta es la carta. En bienvenida gélida. Esto había que sacarle la foto, ¿vale? Never trust a tourist advertisement. Oakmont, Monolith National Park. Te está esperando. Reunidas todas las pruebas. No sé a qué se refiere con reunidas todas las pruebas. Trasfondo. Fotografía de una placa de trofeo. Placa de trofeo con un pez raro. Es muy realista. Uf. No sé si puedo... Ah, vale, si le doy a la derecha... Ah, esto es para... explicación de cómo se juega. Mira, cuaderno. El cuaderno detalla tu caso principal, que refleja tu progreso general en la historia. Puedes trabajar en más de un caso secundario al mismo tiempo. Casos detalla la información sobre las investigaciones en forma de pistas, con un bocadillo, una llave o una carta. Algunas pistas tienen iconos que te sugieren qué acción realizar. Conversar, investigar en los archivos, usar un objeto, investigar un lugar y sacar una fotografía. Vale. Now get out. Vale, hombre. Vale, triángulo para trepar. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes Vanderberg. El que nos escribió la At your carta. service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Vale, ¿qué pasa con la ciudad? Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. ¿La inundación? Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? Bonito traje. It's an eye-catching suit. Thank you, Mr. Reed. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it a personal quirk.
Creo que había un personaje en las novelas de Lovecraft, o no me acuerdo muy bien, o algún dios antiguo, que le gustaba mucho el color amarillo. No me acuerdo cuál era, la verdad, pero creo que había uno, un ser extraño que se personificaba así. Creo recordar. Acerca de mi problema. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such Joder, la vividness of silla. dreams is not Me he movido un poco y no vea. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton. Robert Throckmorton. He Vale. has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. ¿Y dónde está? How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. ¿Y cómo es? Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature. Una Son criatura. of a robust bloodline. A philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. Pues necesito alojamiento. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. ¿Y cómo llego al Devil's Reef? What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Vale. ¿En qué ocupa su tiempo? How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Vale. ¿Qué más ha marcado en el mapa? Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Vale, pues adiós. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Vale, el mapa. Mapa. Los nombres de las calles y de los distritos están en el mapa desde el principio. Muchos otros puntos de referencia o de interés tienen que descubrirse. Instituciones con archivos, puntos de referencia, puntos de viaje rápido. Los destinos se activan cuando accedes a las cabinas telefónicas repartidas por la ciudad. Investigaciones. Aparece un icono cuando se descubre una ubicación. El color del icono cambia a medida que progresa la investigación. El icono desaparece cuando se completa un caso. Investigaciones. Se ha hallado una pista clave en amarillo y en verde se han hallado todas las pistas. Usa las marcas de mapa. De esa forma puedes planear tu ruta o resaltar lugares de interés. El simbolito ese de la probeta azul solo se muestran las marcas de las pistas del caso seleccionado. Selecciona otro caso en el cuaderno para ver y usar marcas de pistas relevantes. Y la calavera, las marcas genéricas en rojo siempre se muestran independientemente del caso seleccionado. Vale. Y esto es el mapa. Vale, tenemos un montón de calles. Mirad. La biblioteca, tenemos apuntado el ayuntamiento, tenemos apuntado la comisaría de policía, el periódico, la taberna, el hospital y otro hospital. No es un hospital, es un manicomio. Cuidado con eso, ¿eh? Marca de brújula, esto es el puerto. Y aquí podemos poner marcas. Aquí podemos poner marcas. Cuidado, ¿eh? Vale, tenemos aquí la llave, Johannes.
Vale. Un pulpo podrido aquí. ¿No hay nada más aquí? ¿Habrá algo aquí dentro que pueda...? Ah, vale, esto es otra cosa que ya veremos más adelante. Vale, 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 vale. Bienvenido a Oakmont. Una ciudad en progreso. Joder, macho. Exploramos primero, tío. Ah, vale, para correr es R2. Vale, R1, golpe físico. Voy a hacer una cosa y voy a recargar mi arma. Quiero comprobar este sitio antes. No hay nada, tío, ¿de verdad? Hostia, ¿qué ha pasado ahí? No parece haber nada, tío. Bueno, pues voy, yo qué sé. Parece que no hay nada. Voy a venir para acá. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Sus rasgos son peculiares. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our Sí, pero es que pareces un mono. Our father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. ¿Qué le ha pasado a su hijo? If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. Innsmouthianos. ¿Quiénes son esos Innsmouthianos? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Spoilers son de Innsmouth. Faced freaks have overrun this city since the ¿Ve? police burned Innsmouth to the ground. But now, Innsmouth. those filthy migrants occupy half this damn city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble.
¿Sabe algo de las visiones? I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Puede intentar encontrarle. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. ¿Vera? Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. Hábleme del caso. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Vale, ¿dónde está la casa del pescador? Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. ¿Dónde está el bote You salvavidas? mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Muy bien. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Nuevas pistas. Pruebas. Las pistas aportan información crucial sobre qué hacer y a dónde ir. Para recabar pistas, interacciona con objetos y personas, combina otras pistas en el Palacio de la Mente y saca fotografías. Un marco blanco en el visor de la cámara indica que estás encuadrándolo bien. Vale. Lee detenidamente las pistas para identificar lugares importantes y fíjalas en el mapa para planear tu ruta. Fija pistas en el HUD o en el HUD para mantener constancia de tu objetivo actual. Arriba para activarlo o desactivarlo, o mantén pulsado arriba para cambiar de pista. También puedes situar pistas en el mapa y en el HUD desde la interfaz del cuaderno. Selecciona una pista y usa cuadrado para adjuntar la prueba o triángulo para mostrar en el mapa. Claro, ¿veis? Tengo que encontrar a Robert Throgmorton en el puerto de Oakmont, vale. Y también me ha dicho que hay cosas en el Palacio de la Mente. A ver. Enemistad, Throgmorton, Ismucianos y Albert regresó inestable. Los Throgmorton y los Ismucianos están enemistados de hace tiempo. Albert regresó inestable. Albert Throgmorton se comportaba de un modo raro cuando volvió del mar. Estaba loco, se puso violento y decía galimatías. I've said everything I know. Vale. Bueno, parece ser que el bote salvavidas. Un momentito. Mostrar en el mapa. Ah, vale. Pero... este es mi bote, ¿verdad? Sí. ¿Estará donde lo de la policía? ¿Donde las vallas de policía? ¿Será aquí? Que aquí no miré. Pues sí, el Titania. Where's your Oberon, huh, Titania?
Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Déjalo que la cordura me baja. ¿Veis la barra azul? La cordura te baja, tío. Mira, 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 mira. Hostia puta. Última voluntad de Albert Throckmorton. Espero que alguien encuentre esto. Me llamo Albert Throckmorton y estas son mis últimas voluntades. Quiero avisaros. No bajéis a las profundidades bajo Oakmont. Nunca deberíamos haberlo hecho. Todo debía haber permanecido en esa cueva. La profesora, temo que será de mí. Canta en mi mente, danza en mis párpados. Siempre que cierro los ojos, el ciclo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final llega. He de avisar a todo el mundo. He de contárselo a mi padre. Está aquí. Todas las pruebas. Un momento. Quiero hacer una cosa. Quiero en la dificultad forastero. ¿Por qué? Voy a guardar un momento, a ver si puedo... Bueno, espérate. ¿Cómo era para el menú principal? Vamos a salir un momento, ¿vale? La partida se guarda, reanudamos. Porque es que creo... ¿ves? Ahora sí, cojones. Ahora sí. Es que esto no te lo ponía en el puñetero mapa. Vale, ya me parecía raro. Esto, vale, hay que tenerlo en forastero porque es que no ves a dónde tienes que ir ni nada. Vale, el bote salvavidas. Hemos reunido todas las pistas. ¿Veis? El documento, la última. Vamos a hablar con él y vamos a darle la carta. Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Bye. Lo mandó él a una expedición, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en la casa de los pescadores. No creo que haga falta la puñetera linterna. Pero bueno, hay linterna, ¿vale? Muy bien, hay linterna. Eso, coño, que quiero poner la cámara. ¿Coño es esto, tío? Pulpos y pescado por todas partes. Hola. Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Y hay sangre. Y está este pavo. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Pues, lo primero, ¿quién es usted? Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. Dígame qué ha ocurrido. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... Okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams.
drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. Los mismos sueños que los nuestros. Y de los de media ciudad. ¿Quién es Kay? Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. K is our Lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Vuestro señor religioso, vaya. ¿Dónde están los demás? Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. K be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. ¿Qué le ha pasado a Paul? Know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. K have mercy on his soul. I'll Vale. leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or Kay? Did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Ya. Vale, nueva pista en el palacio. Aparte del cuaderno. Will Hammond. Vale. Palacio de la mente. Un pescador ha desaparecido. Había 3 pescadores en la casa cuando Albert se despertó, pero solo he encontrado a 2 de ellos. Uno estaba... Los 2 están vivos. Hay uno muerto. Y... uno se ha ido. Brote psicótico repentino. Los pescadores sufrieron un brote psicótico repentino después de que Albert Throgmorton recuperara la conciencia. Albert extendió la histeria a su alrededor. Albert Throgmorton extendió algún tipo de influencia psíquica que hizo que quien estuviera cerca sufriese histeria. ¿Y ya está? No. No. Tampoco. De hecho, nada más. Y estas son las deducciones. Vale. Vamos a comprobar, a ver, por aquí. Suministros. Alcohol. Choo choo. Un tren. Un espejo. Que no refleja en tiempo real, ¿no? Un poquillo borroso. Mira, del revés, de hecho. Poco más, veo por aquí. Este es el cadáver. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Hostia, ¿qué es eso, loco? Ah, por haber visto un puto cadáver. Madre mía, nos hemos vuelto muy locos, ¿no? 5 cards short of a full house. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Vale, hay un ojo de la mente. Sí, sí, a ver. Ojo de la mente. El ojo de la mente te permite ver lo invisible. Usa el ojo de la mente cuando veas una distorsión en los bordes de la pantalla y oigas un sonido repetitivo. Puede que se revelen imágenes del pasado, ilusiones, presagios o rastros que de otro modo serían invisibles. Es en esto. Vale. Antes, espérate un momento. Un cuchillo, ¿eh? Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. No. Estamos en los años 20, por cierto. So, that's what an Innsmouther looks like. Sí. Ese es el aspecto de un Innsmouthiano. Un tío con una cara de pescado. Gorilas y pescados, ¿eh? O sea, hombres peces y hombres monos. ¿Eh?
Este es un poder que tiene... que tiene nuestro protagonista. Retrocognición. La retrocognición te permite entender acontecimientos del pasado. Examina las pistas suficientes en el escenario y aparecerá una visión. Acércate a ella y encuentra escenas críticas. Marca las escenas en orden cronológico para recabar nuevas pistas. What's happening? Take this, ape face. Ah, le dispararon y todo, ¿eh? Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Vale, hay que ordenarlo. Pues esta es la primera, obvio. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Hostia, y nos vemos a nosotros muertos, ¿eh? Vale, Palacio de la Mente. Lewis disparó sin avisar y Albert atacó a los pescadores, ¿no? Bueno, Albert huyó en cuanto le hirieron. ¿Tampoco? Vale. Sentimientos anti-Throgmorton. Como ismucianos, Lewis y su gente sufrieron a manos de los Throgmorton. Esa podría ser la razón de que los odien. Luego, Albert huyó cuando le hirieron y atacó a los pescadores, ¿no? Puedo rastrear a Albert. Albert y el pescador llamado Lewis huyeron de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlos gracias a mi sentido sobrenatural. Momento. Albert Throgmorton era peligroso y suponía una amenaza para Lewis Flynn y sus compañeros pescadores. Perdón. Y ya está. No hay más. Vale, puedo seguirles. Seguir los presagios. El ojo de la mente puede revelar presagios que te guiarán. Síguelas para hallar pistas nuevas. My head. I still hear those voices. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Vale, un momento. Aún quedan pistas, ¿eh? Un momento que aún quedan pistas, ¿eh? Aquí dentro. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Vale, ahora todas las pruebas están reunidas. Vale, ahora está en verde. Hay que dejar siempre las cositas en verde. Han huido por aquí. So the fishermen pursued Albert, even let off a few shots. Puede que Lewis quisiera muerto a Albert. Puede que Lewis quisiera matar a Albert en vez de ahuyentarlo porque era Throgmorton. Por aquí. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong.
Por aquí. Aquí en esta puerta. Almacén. There's something in the pocket. Nota manchada de sangre. Lewis, por favor, dame una semana más. Sé lo que te debo, pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo. Aún no tengo provisiones suficientes como para que el bar funcione con la policía paseándose por el puerto. Pero no te preocupes, he cerrado un buen trato con cierta gente y pronto debería tener una línea de provisiones. Solo una semana y te devolveré lo que te debo con interés doble. Peter. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Ojo. Vale, ¿y arriba? Arriba nada. Yo creo que es hora. Mucha sangre aquí, ¿eh? Cerraduras. Las cerraduras y los tablones endebles se pueden romper de un disparo o de un golpe, ¿vale? Un puto bicho. ¿Qué coño es esto, tronco? Por si acaso le saco una foto. Un puto bicho que solamente tiene brazos. Y aquí hay otro. Uf, me vuelvo loco si los miro, ¿eh? Pero... este tiene que ser... One fatal round through the forehead. un tiro en el cráneo, ¿eh? This was deliberate. Le pegaron un tiro, ¿eh? En toda la cabeza, ¿eh? Vale. El dueño del bar está en deuda con Lewis. Lewis se marchó del escenario del crimen. Lewis, el ismuciano que mató a Albert Throckmorton, puede estar escondiéndose en el bar del puerto de Oakmont. Asesinaron a Albert. Coño, suministros. No se lo va a tomar muy bien, ¿eh? Por cierto, ¿por aquí habrá algo que pueda rapiñar? No tiene pinta, ¿no? No. Madre mía, cuando le digamos, escúchame que está muerto, ¿eh? He visto unas criaturas extrañas por los alrededores antes de darle la noticia, ¿eh? Mr. Throckmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures. And they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately, not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible. And when you can't, keep your weapons handy. Han asesinado a su hijo. Mr. Throckmorton,
I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. My condolences, Mr. Throckmorton. I had hoped for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilt for nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes. Make him beg for mercy. Bueno, a ver, aún no estoy seguro, ¿eh? I don't know exactly. I have some suspects, but I need to investigate. Tengo que encontrar al tío este, ¿eh? Private eye are you? A thorough one. When I find him, I'll tell you. Fine. No one leaves the port until then. Find me that dirtbag and I'll help you with anything you need. Vale. Había un bar cerca, ¿no? El bar este, ¿no? ¿No se escondía el tío este aquí? Bueno, ¿y esto? Ah, vale, por aquí no puedo salir. Esto está hecho una mierda. Señora, ¿no puede ponerse algo más abrigado? No hay nada, tío. En plan palutear, tío. Pues no, no hay nada. Bueno, vamos a ir al bar. ¿Y esto de aquí? Ojo. No es nada. Vamos al bar, vamos al bar. Bar under the kill. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Vale, te doy una bala, venga. Let's hear what my future holds. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? Un poquito sí, ¿eh? Tentando el destino. Haz que te lean el destino. Vale. Trasfondo. Mitos. Profecía de la divina.
Welcome to Under the Keel. What do you want? He visto por aquí unas criaturas perturbadoras. Unsettling creatures around, like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, alcohol. Better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Hombre, el cementerio está lleno de valientes. Tengo que encontrar a Lewis Flynn. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Quiere que desaparezca, puedo ayudar. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over, and he won't be back to collect what you owe. Get me? Throck. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him, once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. Bye. Vale, echa arriba. What the? Get the... Oh. A ver qué cositas hay aquí. Sé que llevamos ya 50 y pico minutos, pero quiero terminar con esto. Hey, who are you? What are you doing? ¡Míralo! Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Muy bien. ¿Por qué tiene ese aspecto? Vamos a... Why do you... Your face... Sí, es un pescado. Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Wanna spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Muy bien. ¿Cómo ocurrió todo? Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. ¿Por qué odia a su gente a los Throgmorton? I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine.
The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. ¿Qué es una gran familia? You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Sus acciones parecen Things deliberadas. you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head. ¿Qué es eso? Un disparo en todo el cráneo y lo I esconde. start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. This is not exactly cut and dry. Necesito pensar. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Es que unas balas... Me puedo fabricar las balas que yo quiera, supongo. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Don't try my patience further, Mr. Flynn. A ver. A Lewis le afectó la histeria y asesinaron a Albert. Lewis era consciente de sus actos. Lewis era consciente de lo que hacía durante la pelea con Albert Throckmorton o tenía afectación mental y no podía controlar por completo sus actos. Yo creo que es más lo segundo, porque decía que no se acuerda, que cada vez que intenta recordar como que hay una niebla. El tío Will en la casa no se acuerda ni siquiera qué es lo que ocurrió. Dice que intenta recordar, que oye voces, que no puede, que no sabe si él fue el que mató a Paul. Así que yo creo que va a ser más lo segundo por las pruebas y por los acontecimientos que hemos visto. Va a ser esto. Lewis estaba bajo control mental. Lewis mató a Albert Throckmorton bajo alguna clase de control mental. No era dueño de sus actos y por consiguiente no se le puede culpar de la muerte de Albert. Podría intentar cubrirlo o si no Robert Throckmorton querrá cobrarse su cabeza. ¿Hay algo por aquí? No. Vale. Pues... vamos a... hablar con Albert. Que por cierto... ¿dónde era para fabricar cosas? Aquí, ¿verdad? Voy a fabricar todo lo que he podido, sí. Así tengo 8 balitas. Voy a guardarme el arma. Y con esto vamos a terminar el primer episodio, ¿vale? Vamos a decirle que el asesino está muerto. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. And they tore him apart. There was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth. It's from his jacket. Just ask his friends. Alas,
This was my revenge to exact, not some wild beasts. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? Pues estoy intentando encontrar el origen de mis visiones. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. ¿Por qué una expedición geológica? Geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. ¿Cree que la inundación no es natural? You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. We weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. ¿Han hecho algún descubrimiento? Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? ¿El asesinato y la expedición están Your relacionados? son was killed because the expedition uncovered something. Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. Hábleme de la expedición. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Anzuelo se da diplomada. Resuelve tu primer caso en Oakmont. Vale. Por cierto, ¿tengo ya para habilidades? Puntos de conocimiento 1, sí. A ver. Trampero, pon trampas el doble de rápido. Mantiene una bala extra en la recámara, lo que te da la posibilidad de causar el doble de daño con la pistola. Probabilidad un 10%. Lleva 7 balas de pistola más. Vale. Lleva 7 balas de pistola más un cargador extra. Cuando estés cerca de la muerte, recupera lentamente una cantidad limitada de vida para una última oportunidad de seguir luchando. Empaquetado inteligente. Lleva hasta 25 unidades de cualquier material de fabricación. O claridad absoluta. Gana más experiencia y mantente cuerdo por más tiempo. ¿Cuál sería ideal? Estas dos me parecen buenísimas, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Pero no sé cuál podría, tío. Es que no...
Dobla las recompensas. Gana un 50% más de probabilidades de doblar las recompensas. Yo creo que esta, ¿eh? Y seguir con esto de aquí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Gano más experiencia y me mantengo cuerdo por más tiempo. Y estas dos son buenísimas. Y luego esta también, 25 unidades de cualquier material. Vale. Pues supongo que ya puedo salir del puerto. Pero lo vamos a dejar justamente por aquí. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo episodio de The Sinking City. Hasta otra, zagales.